Como les dije, tengo conmigo al señor Juan Hernández, con el cual estaremos discutiendo el tema del aspecto psicológico del paciente que padece una condición crónica. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo tú estás? Saludos, doctor. Gracias por la bienvenida y saludos a nuestros amigos allá en sus hogares. Juan, uno de los problemas que presenta un paciente, sobre todo un paciente diabético, cuando nosotros decimos, usted tiene diabetes mellitus, una condición crónica que no se le cura, es que básicamente estos pacientes se bloquean, o no aceptan la condición, o se preocupan en demasía, o no le dan suficiente importancia a la condición. Eso visto desde el punto de vista del médico. Ahora, te pregunto, como especialista del tema psicológico, ¿qué pasa con un paciente al cual le decimos tiene una condición crónica que no se cura? Sobre todo una población de pacientes como los diabéticos que están por encima de 50 años, que tienen otras condiciones como la hipertensión, como la artritis, como la enfermedad del corazón, o también quizás en ese grupo de personas menores de 50 años que componen la minoría, pero que son parte de la fuerza productiva de este país. Pues básicamente estos pacientes tienen una noción del concepto de cronológico, más bien al aspecto de la severidad del problema como tal, y no al término correcto que significa cronológico, que es básicamente al tiempo. Estas personas recibieron un diagnóstico en este caso de diabetes, experimentan lo que podemos llamar como si fuera un posible duelo a su productividad como tal, y entonces pues esta parte en su mente pues se ve amenazada como tal, y entonces pues ocurren otros efectos como algunos tipos de trastornos adaptativos de la realidad que están sufriendo. Cuando tú hablas de duelo, ¿a qué tú te refieres? Básicamente es la misma comparación, la literatura así mismo se refiere. Cuando estas personas reciben la noticia, pues tienen un duelo que básicamente pues, es un proceso en donde primero encajan lo que es una negación como tal, y entonces pues tienen unas características básicas de este proceso como tal. O sea, que es un sentimiento como de culpa, como que ellos piensan... Es un sentimiento más bien como de pérdida. De pérdida. Como de pérdida. De pérdida. Estoy perdiendo mi productividad como tal. ¿Y por qué el paciente cuando por ejemplo, tú le dices, mira, usted tiene diabetes? La diabetes sabemos que no se cura. Nosotros le tenemos que decir al paciente que la diabetes no se cura, porque de lo contrario lo estaremos engañando, y ahora el paciente tiene que estar bien enterado de lo que tiene para que pueda contribuir a ser parte del tratamiento, que es otra cosa que vamos a discutir más adelante. Porque este paciente, por ejemplo, yo he tenido pacientes que han salido de mi oficina llorando cuando digo que tienen diabetes, o pacientes que me dicen que tienen diabetes pero que no es crónica. ¿Por qué el paciente reacciona de esa manera? Es básicamente con lo mismo, era un proceso de negación, y es interesante cuando buscamos los estudios, y tengo que recalcar que lamentablemente en Puerto Rico no hay muchos estudios en cuanto a los aspectos psicológicos en pacientes de diabetes, y entonces los estudios que tenemos, de entre un 15 a un 25% de los pacientes experimentan sintomatología característica de un trastorno de depresión. Sabemos que este trastorno de depresión, básicamente pues, la persona pues, no tiene las herramientas, ¿entiendes?, mentales como tal para afrontar de una forma adecuada y mantener un control dentro de su condición de diabetes o su nuevo estilo de vida que va a emerger. ¿Y eso a qué tú entiendes que se debe? O sea, ¿por qué? Porque si el paciente, nosotros tenemos medios de información, hacemos campañas anuales sobre diabetes, se habla de diabetes, se habla de hipertensión. Sin embargo, el paciente cuando tiene que abandonar un tratamiento, si padece hipertensión y padece diabetes, cuando tiene que abandonar un tratamiento, abandona el de diabetes, no abandona el de hipertensión. Hay algo en ese paciente que lo lleva como te digo, a no querer saber que es diabético o qué. Porque tengo pacientes que se han perdido de mi práctica y han seguido con el cardiólogo, o han seguido con el médico primario, dejaron el medicamento para la diabetes, ¿verdad?, que no se puede dejar, pero lo dejaron, y entonces cuando revisan los testis llegan ya con complicaciones. Es que vuelvo a lo mismo, es que tienen un pensamiento de autodestrucción, o sea, yo no tengo la culpa por este problema, o qué es lo que pasa. Básicamente sería interesante realizar estudios del modelo cualitativo como tal, para ver este fenómeno como tal, porque lamentablemente, vuelvo y repito, no tenemos estudios en Puerto Rico que vayan detrás del significado de la experiencia de estas personas como tal, ¿entiendes? Para entonces auscultar qué realmente es lo que está pasando, por qué abandonan un tratamiento y no abandonan. Lamentablemente, pues actualmente no tengo una base empírica donde sostenerme para poder tener una respuesta. Sí, lamentablemente en Puerto Rico estas cosas no se estudian, porque en Puerto Rico lo que hacemos es que copiamos
lo que se hace en los Estados Unidos, pero no somos poblaciones totalmente diferentes. Nosotros somos puertorriqueños, somos hispanos. En Estados Unidos, pues, la mayor parte son de la parte blanca, blancos y los negros, que ellos llaman negros africanos, y los hispanos, que son hispanos de otros sitios, no son hispanos como nosotros, que estamos más cerca de los hispanos que viven en España que de los hispanos que viven en Centroamérica. Pero, o sea, no podemos comparar una cosa con la otra. ¿Qué lleva a un paciente diabético a dejar el tratamiento científico, el tratamiento probado, la pastilla que ha sido probada y aprobado por el FDA? ¿Qué lo lleva a abandonar ese tratamiento y lo lleva a buscar un tratamiento alternativo, como por ejemplo las pastillas de canela, que está muy de moda en Puerto Rico? Le dicen, tómate esta pastilla de canela que se te va a curar la diabetes. ¿Qué es lo que pasa? Esa pregunta me gustaría contestarla en 3 facetas, comenzando inicialmente con el aspecto de individualidad. La persona, a través de los medios, de sus familiares, de sus amigos, recibe una información que básicamente es la noticia que quiere recibir. Quieren recibir que estos medicamentos pues lo curan, cuando sabemos que la diabetes es una condición crónica que pues va a estar de por vida con ella como tal. Lamentablemente pues tampoco se ha creado una conciencia del apoyo de la familia en este proceso, donde estas personas pasan pasan a ser enajenadas del mismo contexto familiar, y ese apoyo familiar como tal pues no lo percibe. Entonces también la sociedad, nosotros pues tenemos unas peculiaridades culturales en donde se gratifica a las personas a base pues de comida. O sea, por ejemplo, si uno va a una casa de familia y uno pues no come, esa persona hasta cierto punto se siente ofendida. Se siente ofendida. Entonces muchas veces pues el simple hecho de que te diga, mira, no puedo comerme ese bizcochito o no me puedo comer esas galletitas, la persona se siente ofendida. O sea, que hay unos aspectos tanto individuales como en el contexto familiar y cultural que está provocando este fenómeno que usted plantea. Fíjate, es interesante lo que tú acabas de traer. Nosotros, nuestra vida social gira alrededor de la comida. Alrededor de la comida y la bebida. Nosotros vamos a la playa y va el caldero delante de nosotros, apoyado por 2 personas, claro, va el caldero con la comida, porque no puede faltar el caldero con el arroz con pollo para la playa. Cuando lo que yo voy es a divertirme, lo que yo voy es a tener un rato de esparcimiento para alejar los problemas de mi mente. En contacto con la naturaleza, ¿no? En contacto con la naturaleza. Pero yo me llevo mi caldero de arroz y habichuela, o mi caldero de arroz con pollo. O sea, que gira alrededor de la comida. Y lo que es interesante es que, a pesar de que la comida que es sana y saludable está disponible, no escogemos. Porque, por ejemplo, nosotros podemos decir, yo me voy a comer media taza de arroz, pero yo no me como media taza de arroz, yo me como taza y media de arroz. Siempre vamos un poquito más allá. Siempre vamos un poquito más de allá. Y eso quizás tenga una explicación pues histórica, cuando en Puerto Rico antes no se comía mucho, porque no había mucha comida, y ahora pues comemos mucho porque hay mucha comida. Pero es como si la comida fuera el centro de atracción, entonces nos olvidamos de la enfermedad. Y yo creo que quizás los médicos cometemos el error de decirle al paciente, usted tiene ahora que comer menos. Y ahí pues yo tengo que reconocer que el sistema y nosotros los médicos fallamos, porque no es comer menos, sino comer mejor. No es comer mejor. Yo trato siempre de que el paciente entienda de que lo que él se va a comer está en su casa. O sea, no es algo que él tiene que salir a comprar cosas especiales. Lo que ocurre es que, claro, tiene que comprar vegetales y no nos han enseñado a comer vegetales. Correcto. Tiene que comer la verdura, no saben que la verdura, por ejemplo, la papa es igual que si estuviera comiendo arroz. O sea, que tiene que tener cuidado con eso, pero de eso nosotros ya hemos hablado en ocasiones anteriores. Lo que es importante es por qué el paciente se siente como se siente, y cómo desarrolla cómo modifica su pensamiento, para entonces él sentir que lo que está haciendo lo está haciendo bien. Porque lo curioso es que ellos dicen, no, yo no como casi, doctor. Yo no sé por qué yo estoy curioso, pero yo casi no como. Y es que ellos, pues, lo que quiere decir cantidad, lo minimizan. Y entonces, la otra cosa importante es que siguen comiendo lo que comían antes. Pero esa modificación de la conducta es difícil. Pero nosotros, en el próximo segmento, amigos, vamos a hablar un poco sobre cómo podemos modificar la conducta a un paciente, o qué herramientas utilizamos para modificar la conducta de un paciente, en este caso diabético, para que contribuya a su propio tratamiento. Nos vemos en próximo. Si deseas más información sobre Alerta Diabetes, puedes buscarnos en la internet visitando nuestro canal en YouTube, www.youtube.com/alertadiabetes, o la página www.centrodiabetespr.com.
Alerta Diabetes, porque estar en alerta significa estar en control y vivir mejor. Alerta Diabetes llega a ustedes en parte gracias a una contribución educativa de Lilly USA LLC. Para mayor información relacionada a fondos educativos de Lilly, visite la página www.lillygrandoffice.com. Y una aportación de Sanofi, porque la salud es lo que nos importa. En una producción de Jam Media Producers para el Center for Diabetes Control of Puerto Rico.